Muy buenos días, bienvenidos a nuestra segunda jornada del Séptimo Congreso Internacional de Filosofía, Otredad, Pensar desde el Cuerpo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estamos muy contentos, la Academia de Filosofía, de recibirlos a todos ustedes este día. Y bueno, pues vamos a iniciar de manera espectacular este día también con nuestra segunda conferencia magistral a cargo del doctor David Schumacher. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, maestro, doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director general, cofundador y formador en CECAFI, que es el Centro Educativo para la Creación Autónoma de Prácticas Filosóficas, con sedes en México, Colombia, Argentina e Italia. Ahí ha fundado un centro de investigación y una editorial especializada en prácticas filosóficas. Es presidente del Colegio Mexicano de Consultores Mexicanos, perdón, Consultores Filosóficos. Lo digo otra vez. Es presidente del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos y es formador también de docentes en la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Ha sido organizador del Congreso Mundial de Prácticas Filosóficas realizado en México en conjunto con la UNAM en el 2018. Ha dado clases de la licenciatura de Pedagogía en la UNAM, ha sido profesor y coordinador en la Universidad Vasco de Quiroga de la Maestría de Filosofía Aplicada y docente y coautor del programa de la licenciatura en Filosofía en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Ha dictado clases, seminarios, cursos, conferencias en universidades y eventos académicos en América, Europa, África y Asia sobre educación, filosofía, prácticas filosóficas, filosofía para niños y jóvenes, consultoría filosófica, filosofía para organizaciones, entre otros, en la Universidad de San Marcos, en Perú, Universidad de Sevilla, en España, Universidad de Atenas, en Grecia, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Buenos Aires, Universidad en Roma, Universidad en Sudáfrica, en Corea del Sur y ahora con nosotros. Tiene más de 100 publicaciones sobre los temas, libros y revistas: Argentina, Estados Unidos, Corea del Sur, Holanda, España, Venezuela, México y otros más. Fue compilador del libro Prácticas Filosóficas Comparadas, en donde participan una diversidad de autores, entre ellos Oscar Brenifier, y recientemente coordinó Filosofía y Nuevas Normalidades, Perspectivas para un Mundo en y Post-COVID, con Mauricio Buchot, Lucas Caratino, Lidia Mir y otros autores. Así que bueno, es un gusto, un placer y un honor, querido David, tenerte con nosotros. Y te escuchamos con la conferencia El cuerpo, una filosofía del palpitar humano. Recuerdo que tenemos una hora más o menos para escucharte y después tendremos una hora para que el público pueda hacer preguntas o comentarios. Y les solicitamos de la manera más atenta, tengan cuidado de tener sus micrófonos apagados, por favor, para no interrumpir. Muchas gracias, bienvenido y adelante. Muchas gracias a vos, Mónica. Gracias a todos los organizadores y todas las personas que han estado tras bambalinas trabajando para este congreso, que la verdad que los congresos son un trabajo bárbaro, pero que permiten los encuentros y que la filosofía también siga fructificando. Pues bueno, esta es lo que yo les quiero presentar hoy. Es una propuesta que vengo yo trabajando desde hace muchos años, desde inicios de este año, que recién, como si fuera, terminé de ponerle nombre, y la empecé a presentar así en muchos espacios, en Colombia, en un congreso que se hizo en India, en lugares de México. Y bueno, cuando supe de este congreso, Recording in progress. me di cuenta que también tenía, y tiene, sin lugar a dudas, una gran relación con el cuerpo. El cuerpo para mí es un tema muy importante. Y bueno, me gustaría entonces presentar
esta propuesta que se llama Filosofía del Palpitar Humano, trazando diversas relaciones con la corporalidad desde varias perspectivas. No es una presentación en sí de prácticas filosóficas, es una presentación que tiene que ver con qué y en dónde se encuentra lo filosófico, pero también se vincula con las prácticas filosóficas para los que les interesa el tema, y al final voy a hacer una pequeñita sección sobre eso como tal, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla, díganme si se ve. Sí, listo. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. También les pido que, pues que tomen nota de todo lo que quieran preguntar, de todas las dudas que tengan, y al final vamos a abrir un espacio para dialogar, para compartir, para que yo pueda también escucharlos. El cuerpo, una filosofía del palpitar humano. Entonces, vamos a ir viendo, como les decía recién, la relación entre estas dos cosas. ¿Qué es esta filosofía del palpitar humano? Previo a construir este sistema de ideas, este conjunto esta proyección filosófica, siempre yo tenía la intuición de que la filosofía era parte de nuestro devenir en el mundo de la vida. No solamente como una impostación racional que operara en forma paralela, determinando nuestras orientaciones o construyendo nuestra visión del mundo, ¿no? Sino mucho más adentro, digamos, del devenir de nuestra realidad, de nuestra vida. Entonces, esto que ahora les voy a presentar tiene que ver con las respuestas que poco a poco pude ir dando sobre cómo pudiera esto ser entendido. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, algunos elementos de contexto. Después vamos a abordar las bases de esta filosofía del palpitar humano, que son cuatro bases, digamos, en las que se asienta. Vamos a ver qué es lo que contiene esta filosofía del palpitar humano, para posteriormente pasar a ver lo que llamo sentido de trascendencia, que tiene que ver con lo accidental y con lo filosófico, para empezar a adentrarnos después, primeramente sobre lo accidental, terminando en lo filosófico, en las tendencias filosóficas que pueden operar en nuestro devenir, en el desarrollo de nuestras vidas. Y al final vamos a ver, como les decía, algunas aplicaciones para la práctica filosófica. Entonces, bueno, algunos elementos propios del contexto, digamos, nuestras sociedades se hallan exentas de pensamiento y acción filosófica auténtica y comprometida. Vivimos en sociedades de aislamiento e individualización, ¿no? Byung-Chul Han, yo pienso que es uno de los pensadores que tiene que ser permanentemente leído en esta época, que él afirma este tipo de cuestiones, sobre todo para diversos aspectos que nos atraviesan, ¿no? Decía recién Mónica del libro que compilamos sobre el tema del COVID, filosofía y nuevas normalidades. Digo, pues Byung-Chul Han es un gran crítico del vacío que se ha acrecentado también estos últimos 2 años por la pandemia, y el individualismo y todo este tipo de problemas que se derivan de, digámoslo así, de ciertas formas de usar la tecnología. Y otras cosas más, ¿no? Y otros ingredientes que, bueno, no es el tema de la charla de hoy, ¿no? Pero Byung-Chul Han es muy interesante y sobre todo demarca este vacío, digamos, que es propio de nuestra época, de nuestras sociedades exentas de pensamiento y acción filosófica. Y también un segundo punto es que en filosofía hemos heredado un esquema conceptual tendencialmente lingüístico, individual y principalmente teórico, y mayormente disociando o disociador de la razón respecto al cuerpo y a las emociones, ¿no? Que sabemos que aparte de las emociones es un tema cada vez se está volviendo más parte de la filosofía nuevamente.
pero es parte de nuestra herencia, ¿no? Del logocentrismo, por ejemplo, que también critica Enrique Dussel. Entonces, lo que hemos heredado es un esquema que ha puesto su acento sobre otro tipo de cosas, ¿no? Y del cual es muy difícil desprenderse, ¿no? Y el cual nos cuesta mucho y nos cuesta un gran esfuerzo teórico, epistemológico y práctico, pues el ejercicio de nuevas filosofías que no tengan este punto como centro, ¿no? Entonces, es parte también de nuestro contexto intelectual, teórico, si se quiere, y también social, ¿no? Porque también esto ha permeado muchas maneras que pudiéramos enunciar, ¿no? Y por último, que las personas y las sociedades de hoy buscan y necesitan construir sentidos filosóficos propios, y eso tiene que ver con una necesidad por la filosofía que existe y que ha existido siempre, seguramente, pero que en esta época de extrema diversidad, de un extremo campo de posibilidades a la mano, pues el ser humano, las personas no saben, mucho más difícil construir una identidad, digamos, ¿no? Tenemos mucho más factores y muchísima más complejidad. Entonces, digámoslo así, si el sujeto no toma postura, muy rápidamente la toman otros por nosotros, ¿no? Como sucede o como estudian hoy en día otro campo que también deberíamos acercarnos mucho en la filosofía, que es la protección de datos, ¿no? Todo un campo muy, muy interesante e importante del mundo de la informática, en donde nosotros normalmente no somos nada conscientes de nuestras decisiones, y estamos siendo partícipes de procesos que no tenemos la menor idea, ¿no? Bueno, pues esto como para mencionar algunos elementos del contexto. Voy a quitar esto para achicar un poquito la ventana porque no veo bien. Ahí está. Bien, entonces, bueno, esta filosofía del palpitar humano se basa en 4 ejes, digámoslo así. El primero es la fenomenología, de parte de Merleau-Ponty, de parte de Husserl, por supuesto, y un teórico bastante interesante francés que se llama David Le Breton, que hace antropología de los sentidos y fenomenología de los sentidos. Muy interesante, recomiendo. Ese sería uno de los puntos que ahora vamos a ahondar un poquitito. El segundo es la bioepistemología, como le podríamos llamar esta concepción. Quiero decir, estos primeros 2 puntos, que son literalmente bases, definitivamente, de esta propuesta, tienen que ver sustantivamente con el cuerpo, de una manera radical, de una manera completa, ¿no? Y en este segundo punto, de esta comprensión biológica, pero que no es una biología reduccionista, sino que es otro tipo de cosa que trabaja principalmente Humberto Maturana, un gran pensador, fue un gran pensador de nuestra época, lamentablemente fallecido el año pasado, y Damasio, y Antonio Damasio, pues otra influencia muy interesante en estas consideraciones del cuerpo, que se acercan a un desarrollo epistemológico y no resultan reduccionistas, ¿no? ¿No? Es que muchas veces cuando mencionamos la palabra biología pensamos en la biología final del siglo XIX, parece, ¿no? O pensamos la biología desde un paradigma o de una propuesta que tampoco es la actual, ¿no? Pero, pues bueno, son aportes muy interesantes y que acercan mucho al cuerpo, ¿no? En tercer lugar, una comprensión sistémico-sinérgica. Aquí este tercer eje, digamos, tiene bases bastante diversas, que voy a intentar explicar ahora un poquito, una diversidad de autores, por ejemplo, Wittgenstein, el segundo Wittgenstein de las investigaciones, Mauricio Beuchot, Kurt Lewin, y un pensador muy interesante que normalmente se lo asocia a la filosofía analítica, que es Donald Davidson, que personalmente creo que tiene ideas muy brillantes para nuestra época en esta comprensión particular, sistémica y sinérgica, que ahora también voy a escribir un poquito. Y por último, el cuarto eje, la cuarta base, digamos, es la práctica filosófica en general. Y digo, algunos tal vez conozcan de estas propuestas que se empezaron a desarrollar hace ya más de un siglo, pero más fuertemente desde los años 70. Tenemos una cantidad muy grande hoy en día de autores
el otro día estuvimos presentando el primer libro en español de Gerd Achenbach, que se lo suele considerar como el iniciador de la consultoría filosófica, que tuvimos el honor de editar de parte de Editorial Secapfi, y que presentamos allí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hace una semana. Nada más. Tuvo el mismo Gerd con nosotros, y todas las corrientes de la práctica filosófica pues tienen mucho que aportar a los desarrollos de la filosofía en general, yo pienso. Bueno, pues respecto de la fenomenología, tenemos muchas cosas para decir, ¿no? Por ejemplo, de Husserl, algunos aspectos para mí muy importantes han sido el mundo de la vida, ¿no? O esta idea de la posesión total de la experiencia, ¿no? Muy importante para esta concepción, la posesión total de la experiencia. No necesitamos excluir ni trazar ningún tipo de separación a priori. Un segundo punto, la insoslayable consideración de la intencionalidad, pues toda la fenomenología tiene siempre mucho acercamiento a la intencionalidad, y este autor que les comentaba, Le Breton, trabaja también con este punto de la intencionalidad, que es parte de esta propuesta. Y después que el cuerpo, esta idea de Merleau-Ponty, que el cuerpo expresa la realidad total, ¿no? O una idea que a mí me parece fantástica de Merleau-Ponty es la fisionomía de los datos, ¿no? Qué cosa más corporal que pensar en la fisionomía de los datos. Me parece una maravilla de idea, cosa que la ciencia, la mayor parte de la ciencia tristemente se empeña aferradamente en negar, ¿no? Negar permanentemente, más allá de que hace ya 100 años que tenemos una noción científica de la importancia del sujeto, con Heisenberg, con la física cuántica, digámoslo así. La física contemporánea y la ciencia en general tienden a negar mucho a los sujetos, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía creo que tenemos un gran camino por delante en esta incorporación de los sujetos que investigan, ¿no? Bueno, respecto de la bioepistemología, algunos de sus conceptos. Aquí otra influencia muy grande para mí ha sido Nietzsche. Sobre todo en esta idea de recurrir a nuestro origen animal para poder explicarnos. Entonces, la no negación de nuestra animalidad, la integración de los instintos, por ejemplo, como muy bien hace Nietzsche, y muchos otros tipos de cosas que nos atraviesan en nuestro origen animal son importantes para esta concepción. La idea de determinismos estructurales de Humberto Maturana me parece muy interesante, porque Maturana dice, bueno, nosotros tenemos ciertos determinismos estructurales que no son un determinismo absoluto. Quiero decir, nuestra corporalidad tiene limitaciones, tiene superficies particulares. Si yo me lanzo de un edificio, no vuelo, digamos, muevo los brazos y no sucede eso. Esto quiere decir que esos determinismos van configurando campos de posibilidad en el desenvolvimiento de los sentidos que son posibles de ser construidos. Pero eso no tendría que asustarnos, eso es también la aceptación de nuestra finitud y nuestra vulnerabilidad. Entonces es algo muy importante, muy interesante que nos brinda este gran pensador, que si no lo han leído los invito a que estudiar Humberto Maturana, realmente tiene mucho que aportar. Comprensión genealógica de nuestro actuar, bueno, pues es otra cosa que también es parte de esta construcción y que tiene que ver con estructurar o entender la historia de esos devenires particulares que vamos desarrollando en el mundo de la vida. Y una idea de Antonio Damasio que me parece fundamental en esta época, que los estados corporales y emocionales resultan el fundamento de la racionalidad. Por eso el libro más conocido de Antonio Damasio se llama El error de Descartes, porque pues muestra con una progresión muy cuidada, bastante científica, pero también filosófica, cómo es que si nosotros quitamos de un sujeto los basamentos neurológicos, es decir, el sistema nervioso más primitivo, el hipotálamo, las partes centrales del cerebro,
pues toda la corteza, la corteza cerebral, el área de Broca, las zonas destinadas al lenguaje, etcétera, pueden seguir funcionando, pero llega un momento en donde pues no tiene direccionalidad, ¿no? Sin la racionalidad sola, esto es lo que criticaron Adorno y Horkheimer en la dialéctica de ilustración. La racionalidad por su propia cuenta no alcanza, no es suficiente, necesita otro tipo de basamento, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con esta bioepistemología que también es parte de esta propuesta, ¿no? En tercer lugar, este tercer punto que les comentaba de la comprensión sistémica o sinérgica de los procesos, bueno, pues aquí intentaré explicar a qué se refiere esto. Los actos y procesos adquieren su constitución a partir de su sentido. Esto, por ejemplo, yo lo he aprendido de un pensador norteamericano interesante, se llama Kurt Lewin, que ha sido un fundador de muchas escuelas posteriores después, que estudia los procesos grupales, que estudia los procesos humanos, sobre la parte de que lo que nosotros estamos construyendo, los actos o las expresiones que nosotros desplegamos, tienen un sentido en sí mismo. Esto también tiene que ver con la fenomenología. No tienen un sentido a partir de que exteriormente se les imposta una razón de ser. Ya tienen un sentido en su mismo devenir. Entonces esto es muy importante para esta concepción o para esta búsqueda, digamos, que constituye esta propuesta, ¿no? También la idea de Wittgenstein de que no se puede imponer un sentido por fuera de una realidad dada. Digamos, el segundo Wittgenstein de las investigaciones es un autor que nos remite permanentemente a observar los contextos particulares. Por eso siempre está la imagen en Wittgenstein del dedo que señala, señalar la realidad particular, o el estudio de las genealogías de gestación del lenguaje que tiene Wittgenstein en las investigaciones, pues nos llevan también a la particularidad de ese devenir específico, de esa construcción desde el lenguaje, ese juego del lenguaje o el sentido particular que se adquiere en un momento dado. Entonces, no sé, esta propuesta no quiere decir que estamos imponiendo un sentido particular per se. Otra cuestión importante en esta comprensión sistémica, que no lo reduce a un sistema, a eso que está ocurriendo, pero gracias a poder distinguirlo, podemos también operar con ello, ¿no? Y para poder operar, digamos, con estas categorías, digamos, es importante una comprensión analógica, basada en esta hermenéutica analógica tan maravillosa que Mauricio Bechot ha construido, y que creo que es otro de los puntos nuevamente muy necesarios para nuestra época. Digo, si algo hemos vivido en el tiempo del COVID es la dificultad para pensar de manera equilibrada, con sentido común, en general los extremos, ¿no? Eso es lo que hemos vivido. Y justamente la hermenéutica analógica proporciona o brinda o aporta una epistemología que nos permite transitar de maneras mucho más moderadas. Y justamente, posiblemente, en todos esos puntos intermedios que están entre los extremos, se halle una consideración muchísimo más humana de la filosofía, ¿no? Y por último, una idea de objetividad que yo les comentaba de este autor, Donald Davidson. Él tiene un libro que se llama Objetivo, Subjetivo, Intersubjetivo. Es un grupo de conferencias que él ha dado a lo largo de su vida, seleccionadas por él. Y allí construye una concepción epistemológica de gran valor, digamos. A resumidas cuentas, él dice, bueno, el mundo antiguo, todo pensando en un enclave eurocéntrico, ¿no? Digamos, de la historia de la filosofía contada de una forma, bueno, como se ha contado durante muchos años, ¿no? Pero él dice, en el mundo antiguo griego, digamos, el paradigma que imperaba era la objetividad, la idea aristotélica, ¿no? En el mundo moderno europeo, lo que prima es la subjetividad, ¿no? Es un esquema muy conocido, ¿no? Descartes, el centramiento del sujeto. Y en el siglo XX, el esquema que prima es la intersubjetividad, ¿no? Habermas, el diálogo, ¿no? La posverdad ahora, ¿no? Pero dice Davidson, normalmente se ha creído, hemos pensado que un esquema tenía que reemplazar al otro. Sin embargo,
es posible considerar que los tres existen en forma simultánea. Entonces allí él construye un triángulo, que bueno, a mí me gusta llamarle aleaciones, entre estos tres aspectos, de lo subjetivo, lo intersubjetivo y el mundo, o la materialidad, que yo tomo de Foucault. Y finalmente siempre está ocurriendo todas estas tres cosas al mismo tiempo, y se van conformando en cada instante una forma particular de la objetividad que está construida por estos tres elementos. Bueno, todo esto es parte de este background o este trasfondo de la comprensión sistémica de estos actos y procesos que me gustaría estudiar ahora con ustedes para tratar de entender cómo es posible que la filosofía esté ahí, en esos actos y procesos que nosotros construimos en el mundo de la vida. Entonces, el cuarto punto tiene que ver con la práctica filosófica, les decía, la cuarta base de esta filosofía del palpitar humano. Y aquí les cito un pedacito de un texto que estamos por sacar, que está por salir, es una compilación que escribimos, bueno, más bien que realizamos, perdón, con José Barrientos y muchos otros autores, como unos 18 autores de 10 países, sobre el estado del arte de la práctica filosófica a nivel mundial. Es un libro que va a ser muy interesante, que esperamos que salga como por mitad de año. Lo vamos a estar editando con Editorial Secapfi y Uniminuto, una universidad de Colombia. Bueno, allí unos autores del primero de los capítulos dicen: vivimos una gran filodiversidad, haciendo una analogía con el concepto de ecodiversidad proveniente de las ciencias ambientales. Vemos propuestas en diferentes momentos de desarrollo y con resultados desiguales. Por otro lado, las influencias mutuas son inevitables. Pretendemos aquí ayudar a conocer y reconocer en el sentido cognitivo de distinguir y en el valorativo de agradecer, porque ellos están describiendo allí una amplia variedad de prácticas filosóficas. En este capítulo del libro es sobre la filosofía con y para niños. Pues bueno, es una referencia a la gran cantidad de cosas que hay hoy en día en el campo de la práctica filosófica, y algunos de los puntos que en este caso yo he tomado. Uno, retomado de Achenbach, que él utiliza el concepto de Bildung. Entonces, el hecho de que filosofar involucra nuestras identidades y construirnos a nosotros mismos. Entonces, de esta perspectiva fenomenológica, la perspectiva que considera la dimensión biológica como un devenir de base, como un basamento, de esta perspectiva que se puede entender en cierta medida analógica, la práctica filosófica nos ayuda para acercarnos a ver que nuestras identidades están involucradas en esta construcción filosófica a través de esta idea de Bildung que bien introduce Achenbach. El punto que presentan estos autores tan clásicos de la filosofía para niños, Lippmann y Sharp, que los y las sujetos del mundo pueden filosofar a partir de sus propios recursos y habilidades. Es una habilitación filosófica que pues ellos han ejercitado, y asimismo la gente que trabaja filosofía con y para niños en muchos lugares del mundo. El filosofar es un derecho y una necesidad humana, cosa que también afirma la UNESCO en este libro que salió hace ya 16, 15 años, La filosofía, una escuela de la libertad. Es un libro muy bueno que pueden ustedes encontrar en internet, y en donde se hace la UNESCO un recuento de las prácticas filosóficas hasta ese momento. También habla de la importancia y del derecho que tenemos por la filosofía. Entonces, bueno, estas son algo así como los pilares, digamos, de esta propuesta. Esta filosofía del palpitar humano contiene diversas cosas, muchas de las cuales ahora no nos vamos a centrar. La primera de ellas es un marco categorial amplio pero definido que entiende los procesos humanos en 4 grandes campos: las intuiciones, conciencia, discurso y acción corporal, cosa que no vamos a trabajar ahora, aunque sí vamos a mencionar algunas cosas de la acción corporal. Un segundo punto, que es la identificación de 3 grandes dimensiones del sentido, que coloran los actos y que se explican por medio de polaridades. De esto vamos a ver una de esas polaridades. El tercer punto es la integración e interrelación de nuestras expresiones a partir de la lógica articular y sistémica, desmembrando toda ontología del lenguaje como centro de la comprensión de lo que somos. Y este es otro punto sobre el cual no vamos a centrarnos ahora, pero como les decía en un inicio, para mí esto es algo muy importante.
porque digamos que el siglo pasado se ha enamorado de tal forma del lenguaje que lo ha convertido en una ontología. Sin embargo, es difícil negar que un bebé que no tiene ninguna palabra está construyendo sentidos, que recuerda, que aprende, ¿no? Y también es muy difícil atribuir el estatus de ontología a algo que ha surgido, que ha sido creado en el tiempo, ¿no? Y para eso, bueno, pues son estudios muy interesantes que un autor español que les recomiendo, se llama Rivera Rizabalaga, que hace arqueología del lenguaje, pero no en el sentido estrictamente Foucaultiano, sino más bien arqueológico, antropológico, ¿no? La gestación de las palabras, pues digo, dado que si consideramos la idea de que provenimos de los animales, y si consideramos que los animales no tienen lenguaje, como normalmente nosotros sí lo tenemos, pues esto significa que el lenguaje empezó. Y eso es todo un tema muy amplio, que si quieren después podemos charlar al final, si tienen interés. Y entonces, pues, ¿cómo le vamos a atribuir esta ontología, ¿no?, a eso? Bueno, el cuarto punto es el punto principal que me gustaría abordar ahora, que es la consideración de la filosofía como un palpitar expansivo, como parte del devenir de la vida de los sujetos, entendiéndola como compromiso, identidad, profundidad y trascendencia. Entonces es esta filosofía encarnada, es esta filosofía que deviene en nuestra existencia, que per se siempre es corporal en toda esa construcción. Entonces, esta parte, digamos, el punto 2 que les mencionaba recién, la identificación de 3 grandes dimensiones del sentido que coloran los actos y que se explican por medio de polaridades, se desglosa en estas 3 dimensiones. La dimensión de apertura, que se relaciona con lo crítico y lo creativo, la dimensión de traspaso, que se relaciona con lo activo y lo receptivo, y la dimensión de trascendencia, que tiene que ver con lo filosófico y lo accidental, que es lo que vamos a estar trabajando específicamente ahora. Esta dimensión del sentido de nuestros actos y procesos ejercidos en el mundo, preguntándonos cómo es posible que esos actos que ejercemos, que expresamos, como bien decía Levinas, pues puedan tener una cualidad filosófica. Entonces, para eso vamos a observar estas 2 polaridades, ¿no?, lo accidental y lo filosófico. Y esto significa que nuestros actos que expresamos y que entendemos fenomenológicamente, que entendemos en su devenir mismo, pueden ser más accidentales o pueden ser más filosóficos. Entonces, primeramente, veamos cómo es que esos actos que nosotros realizamos pudieran ser accidentales. Lo accidental responde a un sentido diferenciado de cualquier acto o proceso. Esto es que nosotros podemos distinguir un sentido particular de eso que hacemos, como les decía hace un rato, que es algo que también afirma Husserl. La constitución accidental del sentido de un acto o proceso está relacionado con la forma en la que éste se desarrolla y funciona. Entonces estamos hablando de la manera en que se desenvuelve. Lo accidental puede ser identificado por su naturaleza eventual. Allí me estoy inspirando en este autor portugués, Pessoa, que habla mucho de la naturaleza eventual del devenir de la vida, ¿no? No existe una forma a priori de determinar si tal o cual acto o proceso responde a esta cualidad. Entonces, algo que en un momento dado pudiera ser accidental, en otro momento tal vez no, o para otra persona tal vez no. Recuerdo ahora unas reflexiones que hacía Ernesto Laclau, filósofo argentino radicado en la Universidad de Essex, que decía que el campo de la política a veces era un pequeño acto que el político realizaba, un pequeño gesto que después movilizaba a una masa de gente y generaba un cambio sistémico. Entonces, en ese caso no fue algo accidental. No podemos determinar a priori
qué sería o no accidental. Sin embargo, sí podemos distinguirlo en un momento dado, ¿no? Una forma para distinguirlo, para entenderlo, es que lo accidental puede identificarse, o sea, lo podemos identificar en el momento en que puede ser reemplazado fácilmente por otra cosa similar. Entonces nuestra vida está repleta de actos y procesos y expresiones que podríamos reemplazar sin ningún problema, porque produce pocas consecuencias o inferencias, un concepto que retomo de un texto muy interesante de John Dewey que se llama ¿Cómo pensamos?, en donde él dice que las inferencias son los saltos de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces ahí John Dewey, pues filósofo a veces considerado de una manera algo excluyente, meramente como pragmatista, digamos, tiene una reflexión muy interesante. Quien ha estudiado a John Dewey, por ejemplo, es Diego Pineda, un filósofo colombiano. Justo ahora acaba de sacar hace poquito varias traducciones que no estaban en español de John Dewey, y estas inferencias o consecuencias son poquitas las que suceden en lo accidental. Por eso se relaciona lo accidental con los hábitos automáticos, ¿no? Tengo un ejemplo, ¿no? Apagar el despertador. Una vez que apagué el aparato que uso para despertarme, no pienso más en ello. En verdad, el levantarse de la cama o de su cama, en el fondo, tampoco es motivado por el despertador. No es porque el despertador suena que me pongo de pie, sino más bien porque tengo que trabajar, encontrarme con alguien, porque quiero realizar una tarea. Entonces, podría despertarme con el celular, o decirle a alguien que me venga a despertar, no importa. Puede ser reemplazado el despertador. Yo no me despertaba por el despertador solamente. Entonces, bueno, pues esto tiene que ver con algunas características sinérgicas, distinguibles de lo accidental, ¿no? Siempre, generalmente, tendencialmente, lo accidental son procesos de corta duración que no suelen ser recordados. Ni siquiera intentamos hacerlo. Esto tiene que ver con otro concepto que estudio también aquí yo, que se llama multiprocesualidad y cohabitancia, que tiene que ver con que nosotros estamos realizando muchas cosas a la vez. Muchas expresiones, muchos actos se están produciendo al mismo tiempo y no todos tienen la misma preponderancia. En este momento, cuando ustedes están escuchando estas palabras, al mismo tiempo, muy posiblemente están escuchando otras cosas. Están sintiendo en sus pies el piso sobre el que se están apoyando sus pies, están sintiendo en sus piernas la silla sobre la que se apoyan. Están pensando, sintiendo cantidad de cosas, ¿ah? Haciendo, percibiendo. Pero no todos los procesos crecen, se desarrollan de la misma manera. Y hay muchos procesos que no solo no recordamos, sino ni siquiera intentamos hacerlo. Y lo accidental tiene siempre esta tendencia hacia la muerte, porque cuando los actos o procesos se vuelven accidentales, siempre tienden a apagarse. No puede haber un acto por completo accidental porque no existe una polaridad absoluta. Esto quiere decir que tendríamos que estar muertos para ya no realizar actos. Tiene sentido, ¿no? Los actos son siempre movimiento. Entonces, no podemos detenernos por completo nunca mientras estamos en la vida, pero sí hay actos que pueden ser más accidentales, es decir, que puedan tener esa tendencia hacia el apagamiento. Entonces hay grados, hay cosas que no son tan accidentales como otras, hay expresiones o procesos que pueden resultar mucho más accidentales que otros, ¿no? Sin embargo, lo accidental también tiene un valor. Si las cosas no pudieran ser accidentales y cortas en duración, nuestro vivir se volvería como una computadora en estado de sobrecarga. Esto quiere decir que nosotros no podríamos soportar tal intensidad, ¿no? Recuerdo que Nietzsche por allí expresaba que mejor que tener muchas virtudes es tener solo una. No tener muchas virtudes, porque si tenemos muchas, se van a empezar a competir unas con otras, ¿no? No podemos darle a todo la misma centralidad. Y a la vez, gracias a lo accidental, es que podemos minimizar las cosas más terribles.
La sabiduría en parte consiste en volver intrascendentes las grandes tragedias, que podrían reproducirse por doquier si no murieran gracias a volverse accidentales o eventuales. ¿No? Llevo tomando a ideas de Suzuki. Es necesario volver actos y procesos accidentales. Por tanto, es necesario, ¿ah?, que nuestra vida contenga actos accidentales. Pero ahora vamos a ver la contraparte de todo esto. ¿Qué querrá decir, desde esta perspectiva, lo filosófico? Así como lo accidental es parte del sentido de lo que realizamos con nuestros cuerpos, a través de nuestros cuerpos, en la biología de nuestro existir en el mundo, igualmente lo filosófico pudiera serlo. Desde esta perspectiva, lo filosófico resulta objetivamente parte del sentido de un acto. El sentido filosófico puede caracterizar a cualquier acto o proceso de esos que realizamos en nuestro vivir, en nuestras historias en el mundo, sean ellos pensamientos o acciones, involucren o no al lenguaje, a la argumentación o a la apertura o infancia del preguntar. Tomar un vaso puede ser un acto filosófico, así como decir basta, ¿no? Basta. Todo depende de la constitución de dichas realizaciones. Me acordaba de un libro muy famoso en Argentina que se llama Nunca Más. En Argentina se utiliza mucho la palabra basta, ¿no? El libro Nunca Más se escribió con relatos de la dictadura, de personas que sobrevivieron a la dictadura militar en los años 70 y 80. Decir nunca más, decir basta, podría ser una expresión, un acto filosófico. Pero depende de la constitución de dichas realizaciones. Los procesos filosóficos son trascendentes. Aquí, por ejemplo, me he inspirado en Gabriel Marcel, este fenomenólogo francés también del siglo pasado, pero no una trascendencia por fuera del mundo. Esta es la trascendencia que Gabriel Marcel busca y me parece bastante interesante. Y además no pueden ser fácilmente reemplazados por actos y procesos. Es decir, por ejemplo, cuando una sociedad está luchando por un proceso de justicia, no le pueden decir, bueno, mira, te lo cambio por esta otra cosita. No, evidentemente no, porque es un proceso que compete a esos sujetos que están allí, compete a sus identidades. Entonces, la gran cantidad de actos que proliferan a partir de la cualidad filosófica del sentido se revelan como extensión y magnitud. La magnitud refiere a la importancia de lo irrenunciable y la extensión a la larga duración. Entonces, fíjense que esto es algo que nosotros podemos ver en nuestro devenir particular en el mundo de la vida. Por ejemplo, tener una planta no suele ser lo mismo que tener un hijo. Que por cierto, el hijo es uno de los aspectos de trascendencia que marca Levinas en Totalidad Infinito. El hijo, digamos, porque sobrevive a mi propio infinito, porque él sigue con su infinito propio, más allá de mí, ¿no? Pero a una persona que tiene un hijo, cambia su vida normalmente, digo normalmente porque puede ser que sí o que no, pero generalmente, tendencialmente, porque su identidad se ve compelida. Si nosotros somos eso que hacemos en el mundo, pues eso que hacemos en la realidad y en el mundo se ve fuertemente afectado. Y no solamente en la particularidad de cada una de las realizaciones que yo ejecute, sino en la relación que existe entre todas ellas. Lo que nos hace pensar que hay un sentido diferente que empieza a atravesar a esa existencia, al punto de que una persona, cuando se define a sí mismo, puede decir, bueno, yo me defino como madre. Como madre. ¿Y eso qué significa? No es un mero nominalismo, digamos. Eso significa que en la existencia de esa persona, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus expresiones del lenguaje, en sus percepciones y en sus acciones en el mundo, eso que realiza tiene que ver mucho con ese hijo, hija o hija que tiene. Entonces eso lo define. No son procesos de extensión y magnitud,
digamos, reverberan con una fuerza, un impacto, que bueno, que eso Nietzsche también lo estudia muy bien con este famoso concepto de la voluntad de poder. Comprar comida para la cena no es lo mismo que comprar una casa, estamos hablando del mismo tipo de cosas. No es que a priori estos eventos sean trascendentes, pero suelen serlo en la medida en que las subjetividades estén involucradas, impelidas en eso que esté pasando. Por eso los actos o procesos filosóficos se ligan o conectan con los procesos constitutivos de la identidad de los sujetos individuales, grupales, sociales. La distinción que también hace Humberto Maturana. Bueno, por ejemplo, estamos hablando de procesos de larga duración. Creer que podemos tener un alumbramiento filosófico y que esto dure un instante y luego desaparezca, es una completa ilusión, ¿no? A veces es pecar de egocentrismo, ¿no? Por ejemplo, aquí un ejemplo que les escribí. Si alguien leyendo a Helen Keller, ¿no?, esta autora de filosofía política norteamericana, toma conciencia política de que como trabajador tiene derechos que no están siendo cumplidos en su propia vida, ¿no? Esto podría ser algo importante. Pero sobre todo es importante si dicho pensamiento, inspirado por el lenguaje del escritor estadounidense, se encadena con otras cosas. Por ejemplo, quizá la persona decide comentar las ideas que pensó a otra persona. Saluda a su jefe de una manera diferente. Y a partir de esto piensa en forma más profunda las cuestiones que leyó la noche anterior. Tal vez después de esto, de haber pensado, modifica la manera de realizar una tarea que normalmente hacía siempre de la misma manera, y hace esto aún bajo el riesgo de que puedan regañarlo, es decir, asume una acción diferente, pero como además observa que todo ello le gratifica, aún con ese riesgo, piensa en la posibilidad de cambiarse de trabajo o en todo caso, hablar con su jefe. Finalmente, tal vez, y por propia decisión, cambia de empleo. Entonces, cuando nos referimos a procesos filosóficos, y fíjense cuánto es que el cuerpo está involucrado en todo eso, pues en este caso estamos hablando de este tipo de cosas. Yo puedo ser un maravilloso teórico de la justicia y a la vez ser un ladrón. Entonces, la filosofía que en este caso, por lo menos a mí me interesa o estoy intentando buscar, tiene que ver siempre con este involucramiento de la raíz, con este involucramiento de nuestras posibilidades en el mundo, también como parte de lo que se está haciendo filosóficamente. Entonces, esto tiene que ver, hay unos autores interesantes que pueden revisar, se llaman Zohar y Marshall, que estudian los procesos neurológicos y que nos ayuda a entender que los procesos filosóficos, y nuevamente sin que esto se entienda como un reduccionismo, son procesos neurológicos grandes. Quiero decir, nos involucran corporalmente mucho. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se está realizando, está deviniendo eso que nosotros somos. Entonces, evidentemente, cuando hay algo que nos importa, cuando hay algo que nos atraviesa, cuando hay algo que involucra nuestras identidades de manera nodal, nuestros cuerpos también están involucrados. Y nuestro sistema nervioso también, ¿no? Pero esto no es un reduccionismo, sino simplemente es una cara del prisma de eso que está ocurriendo. Los actos filosóficos resultan sinérgicamente parte de algo. Entonces, los actos filosóficos son actos parte, ¿no? Es decir, como que están alimentando, están conectándose, están nutriendo algo, que es que podemos ser conscientes o no. Generalmente, si somos conscientes, nosotros incrementamos la presencia de lo filosófico, ¿no? Por eso es tan interesante, importante el darte cuenta de, ¿no?, la reflexión, ¿no?, lo que invitaba a la filosofía helenística, ¿no?, en general, ¿no?, el pensar a sí mismo. Mientras más filosófico en grado sea un acto, entonces es más difícil de conseguir. Miren esta cualidad sinérgica tan interesante, ¿no? Porque el mismo implica realizar múltiples relaciones con lo existente y con lo que somos. Quiero decir, aquí no se basta solamente con tener una brillante idea. Tampoco es suficiente
el hecho de que esa idea se relacione o busquemos nosotros que se esté relacionando permanentemente con lo que hacemos. Porque si tenemos que hacer todo ese tipo de esfuerzos, significa que la relación entre esa idea y nuestro devenir en el mundo todavía está bastante divorciada. Aquí se trata de que se esté ejerciendo directamente un sentido particular en nuestras interacciones y en nuestras acciones en el mundo. Y este sentido se está multiplicando también a través de nuestro pensamiento, pero en una red de relación directa, digamos, ¿no? Entonces, por eso dice, y por eso es tan difícil, digamos, es retomar el sentido de la dificultad de la filosofía que de pronto tenía filósofos presocráticos, el sentido del sabio, porque la vida misma está involucrada. Entonces dice Nichiren Daishonin, un filósofo japonés, aceptar es fácil, continuar es difícil. Se refiere a las enseñanzas del budismo, a la práctica del budismo, filósofo budista. Al principio es fácil, ¿no? Pero el ejercicio, ¿no? El ejercicio en la realidad, en la vida, no tanto, ¿no? Y por último, la filosofía tiende a expandirse en otros. Entonces, eso es bastante interesante, y cómo estas repercusiones de sentidos que son propias y auténticas de los sujetos, de los cuales ellos se pueden hacer parte, los cuales se incorporan creando y descubriéndose a la vez, en la medida en que nosotros nos involucramos con estas corrientes de sentido, la fuerza inferencial que esto tiene, son esas personas que de pronto presentan una idea y esa idea repercute porque los involucra a ellos mismos también. Entonces, tanto el contexto de enunciación de esa idea, la forma de enunciarla, los lugares en que se enuncia, pues empiezan a generar, pues se crea una nueva corriente de pensamiento con esta idea, ¿no? Entonces hay un movimiento particular de sentido que tiende a generar este proceso de expansión o de vinculación también con otros, ¿no? Y ya prácticamente para ir cerrando, va pasando muy rápido, las acciones corporales son imprescindibles para la realización de lo filosófico. Al referir a acciones corporales, en este caso, el cuerpo, digámoslo así, es parte de todos, absolutamente todos los devenires que nosotros pudiéramos construir en la realidad o en el mundo. Pero las acciones corporales son una forma particular de nuestros actos. Es un tipo específico, digámoslo así, que tienen que ver con esos actos que tocan o permiten que nos toque la exterioridad. Entonces, esta es otra de las cosas que es muy interesante, que yo he estudiado y he trabajado también bastante en práctica filosófica, de estas acciones corporales, que además de que el cuerpo esté involucrado en cualquier pensamiento, partiendo de esa base que ya la damos por hecho, digamos, que el que quiera que charlemos sobre eso lo podemos hacer, pero aparte de eso, aparte de pensar o aparte de sentir o aparte de proyectar o todo lo que puedo hacer en las relaciones conmigo mismo, las acciones corporales son la vinculación con la exterioridad, la relación con la exterioridad, la percepción, la intervención, lo que Marx llamó praxis, es decir, la transformación del entorno concreto material externo, y la interacción, que es el acercamiento con un otro, corporal, digamos, no está mediado por un signo. Entonces, estas acciones corporales sirven también para delimitarnos a nosotros mismos. Algo parecido a lo que yo les decía en el principio. Gracias a que mi corporalidad denota límites, entonces yo también me conozco. Entonces yo me siento, me percibo a mí mismo. O sea, gracias a que me doy cuenta de que estoy enojado, a disgusto, de que estoy incómodo, entonces puedo estudiar, puedo construir una perspectiva crítica que me permita transformar esa realidad. La limitación que me brinda la acción corporal es fundamental para el conocimiento de sí.
A la vez, las acciones corporales son tan importantes para lo filosófico porque yo estudié un autor interesante, una muy buena recomendación de Bolívar Echeverría cuando estaba en vida, Karel Kozik. Karel Kozik fue un pensador, yo diría como algo así como un exégeta de las categorías del marxismo, en un sentido un poco más epistemológico, y que permite entender o extraer toda la riqueza tan grande que tiene el marxismo, y la intervención o la praxis, pues es uno de los conceptos que se pueden estudiar muy bien en Karel Kozik, y tiene que ver finalmente con el mayor riesgo, dice él, porque cuando yo me acerco a eso otro externo con la intención de transformarlo, pues me acerco a lo desconocido y a lo incierto. Entonces, por esa razón, la filosofía, cuando se ejerce en nuestras intervenciones, pues se vuelve un acto normalmente muy comprometido. Entonces, cuando las personas están dando de sí, ¿no? Un aspecto insustituible, casi diría, ¿no? Además, las acciones corporales son el fundamento de la ética y también permiten que la ética pueda llevarse a cabo. Es decir, yo puedo entender la posibilidad de una ética gracias a entender la posibilidad de la exterioridad. Pero además no puedo ejercer ninguna ética si no me relaciono con la exterioridad. Por tanto, para la filosofía, estas acciones corporales seguramente han de ser fundamentales. Tendencialmente, el acto más comprometido, ¿no? Las acciones corporales. Porque implican, como se dice en Argentina, una frase muy propia tal vez para este congreso, pero en Argentina se dice mucho poner el cuerpo. ¿Entiendes? Si se pone el cuerpo es como estar ahí, ¿no? Estar presente. Manifestar el compromiso de un sentido con el cual yo me veo identificado y en el cual yo me estoy construyendo mientras ejerzo mis acciones en el mundo. Bueno, pues, entonces es parecido a esta idea de Nietzsche, de que el sabio se adentra por sendas no trilladas, su fuerza se incrementa conforme va haciendo camino. Es como uno de esos grandes incendios que llevan consigo su propio viento y que resulta avivado y sustentado por él. Están los fragmentos póstumos de Nietzsche, o esta idea de Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción que dice: la verdadera filosofía consiste en aprender de nuevo a ver el mundo. Y en este sentido, una historia relatada puede significar el mundo con tanta profundidad como un tratado de filosofía. Digamos, es una maravillosa frase de Merleau-Ponty. Bueno, muy rápido, porque ya creo que estamos en tiempo para cerrar. Aplicaciones para práctica filosófica y para escucharlos ustedes, para escuchar sus preguntas, sus comentarios. ¿Qué permite este marco para la práctica filosófica? Y no solo para la práctica filosófica, también para otras ramas, otras aplicaciones que pudiera darse, ¿no? Una de ellas es la consideración de las emociones como parte del proceso filosófico, los procedimientos de trabajo. Esto lo ha estudiado bastante Anne Sharp, que fue la principal colaboradora de Matthew Lipman. Aprovechar de manera cabal los recursos como la memoria, la autobiografía, el recuerdo de nuestras experiencias, todos aspectos que son negados también en buena medida por la gran negación que tenemos en general por el cuerpo. Entonces, allí hay campos muy interesantes de trabajo. La autobiografía hoy en día se está trabajando muchísimo, ¿no? Incorporar la relación con las sensaciones, ¿no? Las sensaciones en el esquema platónico, aristotélico, cartesiano también, son siempre el primer peldaño, ¿no? Es aquello de lo cual tenemos que desligarnos. Es parecido a nuestro origen animal, ¿no? Nuestro origen animal también, ¿no? Sí, todo bien pero al final mejor, lo importante está, el foco está por otro lado, ¿no? Ahora estamos tratando de dar vuelta a las cosas, o digamos, entenderlas de una manera bastante diferente. Utilizar directamente la imaginación. Giancarlo Marinelli es un muy buen amigo, un colega de Italia, y tiene un centro de práctica filosófica y que ha trabajado en la Universidad de Roma 3, y él tiene todo un trabajo muy interesante con la imaginación, por ejemplo, ¿no? O los sueños, ¿no? Se ha arriesgado, ¿no? Porque uno dice sueños, psicoanálisis, ¿no?
o Jung, ¿no? Pero la filosofía indígena, por ejemplo, que hoy en día cada vez está siendo más valorada, también tenía en cuenta a los sueños, ¿no? Parte de nuestras expresiones en el mundo, porque van a quedar afuera de lo que la filosofía puede, ¿no? Acercarse con sus preguntas. Una buena utilización del lenguaje también, porque nos ayuda el entendimiento del cuerpo, el entendimiento desde esta filosofía que se ejerce en el mundo de la vida de cada uno, nos ayuda a nombrar los procesos filosóficos con mucha mayor precisión, considerando el lugar y el momento adecuado, algo que a veces nos falta en filosofía. Cuestionar el mundo de la vida relacionando adecuadamente las palabras con las acciones. Elegir con presteza los temas sobre los que profundizar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Paulo Freire, que fue realmente, yo creo que un maestro en este punto, lo que él llamó temas generadores. Temas generadores son temas, digamos, nombres, o sea, es decir, expresiones del lenguaje que en un contexto dado impulsan o significan o refieren a cuestiones que son fundamentales en ese locus enunciazione, en ese lugar de enunciación, en ese contexto del que son parte. Entonces, gracias a que empezamos a entender las cosas de otra manera, también nos ayuda a hacer un mejor uso de esta herramienta tan maravillosa que tiene que ver con el nombrar, con la palabra. Una completa incorporación de las acciones corporales críticas y creativas como parte de los procesos filosóficos, pues eso es muy David, interesante. Sí, ya estamos en tiempo, ¿no? Perdóname, Ya sí. estamos en tiempo. Bien, ok. Bueno, pues les voy a pasar la presentación para los que estén interesados. Un poco la filosofía termina siendo como este cuadro de Jackson Pollock. Entonces me voy a quedar con este cuadro ya para cerrar. Digamos, tan particular como es cada uno de los trazos que nosotros vamos ejerciendo en nuestras realidades con las posibilidades filosóficas que contengan. Entonces lo voy a dejar hasta aquí y los escucho a ustedes. Muchísimas gracias, David. La verdad es que ha sido una charla súper interesante y enriquecedora y que seguramente habrá muchas preguntas y espero y comentarios. Te agradezco mucho y bueno, alguien, si pueden levantar la reacción de la manita para poderles dar la palabra, por favor. Y creo que en el chat, eh, el profesor, a ver, el doctor Arturo Rico dice, doctor Schumacher, convoca a usted a muchos pensadores muy importantes en su discurso, me dan algunas dudas. ¿Qué entiende usted por cuerpo? ¿Cuáles son las limitantes del cuerpo? ¿Cuáles son y cuándo un acto es filosófico o solo cuando trasciende? ¿Las quieres ir anotando Sí. y vas Sí. respondiendo? Ok. ¿Una por una entonces? Sí, el doctor, ¿qué entiende usted por cuerpo? ¿Cuáles son las limitantes del cuerpo y cuándo un acto es filosófico? ¿Solo cuando trasciende? Buenísimo. Muchas gracias, Arturo, por sus comentarios y preguntas. Bueno, ¿qué entiendo por cuerpo? Para mí ha sido muy esclarecedor un libro de Humberto Maturana y Francisco Varela que se llama De máquinas y seres vivos, en donde ellos intentan, allí es donde se construye este concepto que de pronto está haciendo usted un poquito más de autopoiesis. Y a mí me ha resultado bastante interesante cómo ellos establecen un límite, digamos, porque siempre tenemos el problema de si no determinan nuestros cuerpos, cómo puedo entender hasta dónde llegan. Pero lo que dicen Maturana y Varela allí es que los límites de nuestra constitución tienen que ver con los límites de los procesos que nos permiten autorreproducirnos. Entonces, más que un límite físico,
nuestros cuerpos tienen que ver, se limitan a partir de nuestra autorreproducción, nuestra autopoiesis. Ahora, ¿qué es el cuerpo en sí? La verdad que es una pregunta muy difícil para la cual no sé si pudiera dar una respuesta única. Evidentemente tiene que ver con la materialidad. Yo creo que la reivindicación de la materialidad, que Foucault siempre la ha mantenido, ¿no? Por eso Foucault decía que seguimos en la modernidad europea, ¿no? Foucault decía, seguimos en la misma tendencia moderna, porque nos cuesta mucho incorporar la materialidad sin pensar que por el hecho de incorporarla se va a cernir sobre nosotros algo así como una dictadura epistemológica. ¿No? En el momento que hablamos del mundo, de la materialidad, parece que por consecuencia de su consideración se implicaría una epistemología que no nos interesa. Y eso, ese salto, ese razonamiento, yo creo que puede ser fuertemente cuestionado. Y creo que sin problemas nosotros podemos considerar nuestra propia materialidad, o nuestro propio asiento, que es nuestro cuerpo, considerarlo en su devenir material, biológico, físico, sin que por ello se reduzcan otras consideraciones o se vean absorbidas por eso, ¿no? Entonces, creo esto en relación a los límites, respecto y al cuerpo, y en relación a cuando un acto es filosófico, creo yo, doctor Arturo, que la expresión humana, en el momento en el que resulta trascendente para ese contexto y para ese sujeto o para ese conjunto de subjetividades involucradas allí, entonces podemos decir que eso que está pasando es filosófico. Y listo. Si no está sucediendo eso, es decir, si no se está dando esa repercusión, por más que nosotros le hayamos llamado filosófico en otro lado a eso, pues aquí no lo está haciendo. Por eso a mí siempre me ha parecido tan importante esta pretensión que tiene Enrique Dussel y este cuestionamiento que él normalmente enuncia, decir, ¿cuál es el tema de la filosofía? ¿Cuál es el tema sobre el cual tendríamos que estar ocupándonos nosotros ahora? Porque no todos los temas, aunque estén en un libro que nosotros digamos de filosofía, no necesariamente están acercándonos a la profundidad nodal de eso que está ocurriendo. Quizá es por un aspecto de la misma subjetividad, por la búsqueda de la propia subjetividad. Es como cuando un estudiante va a hacer un trabajo de titulación, una tesis de licenciatura, de doctorado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Pues preguntarse acerca de sus búsquedas fundamentales. Y si el estudiante o la persona en su carrera de investigación o filosófica no se acerca a sus búsquedas fundamentales, bueno, puede hacer un trabajo muy riguroso, muy interesante, pero al final no se está involucrando a sí mismo. Entonces la potencialidad de eso que está construyendo también se va mermando. Entonces, yo creo que no hay forma de olvidarnos de nosotros mismos, así como tampoco hay forma de olvidar nuestros cuerpos. Bueno, digo, sí los podemos olvidar, pero siguen estando ahí, ¿no? Y en un momento muestran sus expresiones, ¿no? Esas que nosotros habíamos ido tapando, ¿no? Como cuando una persona se enferma, ¿no? O se muere, ¿no? Ah, sí, tenías cuerpo, ah, sí, no eras infinito, ¿no? Ah, sí, tenías vulnerabilidad, tenías todas estas limitantes. Y pienso que hoy en día la filosofía que más enriquece, la que más crece, la que más nos permite transformar nuestras sociedades es la que se acerca a nuestras vulnerabilidades. Diré hasta ahí. Muy bien, muchas gracias. El maestro Homero Francisco dice, muchas gracias por su conferencia. Pregunta, usted mencionó las posibles aplicaciones de la informática a nuestra disciplina. ¿En qué sentido es posible hablar de cuerpo cuando nos referimos a un robot mediado por un algoritmo? ¿Una creación igualmente humana? Bueno,
Gracias, Homero, por tus preguntas. Es un tema muy amplio que a mí personalmente me interesa y sobre el cual creo que también tenemos que ocuparnos. Ya debería sernos preocupante las pretensiones que tiene Mark Zuckerberg, ¿no? De crear un universo en realidad. Por ahí nos parece gracioso, pero de pronto es algo que está ocurriendo, ¿no? Y la inteligencia artificial está avanzando, que yo personalmente creo que ni siquiera debería llamarse inteligencia, porque creo que la inteligencia requiere de mucho más que lo que puede hacer un algoritmo. Porque un algoritmo, como bien mencionas, y es el término adecuado, pues no tiene asiento, digamos. Todo nuestro sistema, nuestra construcción racional, la más compleja o elaborada que pudiésemos tener, siempre tiene asiento corporal. Es decir, aunque puede ser expresada con el lenguaje y puede ser expresada en términos lógicos, finalmente se está produciendo a partir de que unos hilitos así muy finitos se están tocando unos a otros, todo el interior de nuestro sistema nervioso y también están tocando nuestro cuerpo, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que el sistema nervioso está en todo el cuerpo. Quiero decir, las terminales nerviosas están en todos los órganos, en la piel y demás. Y entonces también lo que sucede en la piel y lo que sucede en los órganos repercute y vuelve a nuestro sistema nervioso. Pero cuando nosotros hacemos una construcción racional, estamos haciendo algo muy diferente a lo que pudiera llegar a ser un algoritmo. ¿Cuál sería el cuerpo de un programa? Un algoritmo tiene un cuerpo también, pero su cuerpo está en los chips en donde se está almacenando donde se está realizando ese proceder. ¿No? Más allá de que puedan utilizar el Internet, siempre tiene un referente material. Pero finalmente tienen una gran potencialidad en lo que respecta a las capacidades del lenguaje. Es decir, son construcciones del lenguaje puro, son términos predefinidos de antemano. Entonces, así funciona la programación. Por ejemplo, los términos que utiliza un algoritmo se definen al inicio del programa y después se empieza a utilizar ese lenguaje. Ahora, nosotros somos un proceso muchísimo más complejo. De alguna manera, sí es interesante pensar en el cuerpo de esas inteligencias artificiales sí, o de esos algoritmos. Sí es interesante pensar en su funcionamiento y utilización, pero sobre todo es interesante pensar en cuáles son sus límites y hasta dónde nosotros vamos a permitir también su presencia. Creo que hoy en día tenemos que preguntarnos bastante hasta dónde vamos a permitir que la tecnología se inmiscuya en nuestros asuntos, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros necesitamos que haya un algoritmo que esté revisando lo que nosotros hacemos en las redes sociales para darnos una publicidad? Porque eso nos lo dicen que es un beneficio, ¿no? Yo personalmente considero a alguien que puede elegir lo que quiere sin necesidad de que me lo estén ofreciendo. Yo soy perfectamente capaz de renunciar a eso, ¿no? Porque en verdad es una manera de decirnos lo que a ellos les conviene, ¿no? Una manera de ponernos de una manera bonita, de vendernos la presencia de un algoritmo bien metida en nuestra cotidianidad. Entonces, en los límites que les pongamos a los algoritmos, creo que es un tema bien importante para nuestro tiempo. Muy bien, gracias, David. El doctor Luis Arturo, por favor. Gracias. Francamente, muy agradecido porque su plática ha estado llena de remisiones, de cosas para la reflexión. Y en una mañana tan bonita aquí en La Paz, pues eso se agradece, ¿no? Voy a hacer un par de preguntas únicamente que tienen que ver con esta invitación que nos hace, que me hizo recordar aquella frase de Nietzsche, ¿no? Donde él expresa que no hay que leerlo, a mí no hay que leerme, basta con que vivan dos de mis renglones de Zaratustra, ¿no?
pues su invitación a la vida desde Nietzsche, desde la filosofía, es pues lo primero que se agradece. Si me permiten, voy a leer un breve texto justamente de Nietzsche, porque a partir de ahí es que realizaré mis preguntas. Dice Nietzsche: el pensar de los filósofos no es, de hecho, tanto un descubrir cuanto un reconocer, un recordar de nuevo, un volver atrás y repatriarse a aquella lejana, antiquísima economía global del alma de la cual habían brotado en otro tiempo aquellos conceptos. Filosofar es, en este aspecto, una especie de atavismo del más alto rango. Esto Hans Blumenberg lo ha llevado a una teoría de lo inconceptual, haciendo caso de lo que usted nos ha referido en relación al cuidado, ¿no?, que debemos tener con el uso de los lenguajes. No sé si lo inconceptual sea lo adecuado, quizá pudiera ser lo preconceptual. Blumenberg lo ha llevado esto a una reflexión que tiene que ver con que este retorno a lo inconceptual es en sí misma la praxis filosófica y que por lo tanto es una condición en donde entra en juego pues el cuerpo, el sistema, el entorno, como ustedes remitían, ¿no?, con Maturana, es un presupuesto de un a priori, digamos, pero de un a priori histórico, ¿no? No hay de otra manera, no hay otra forma de partir. Entonces, esa es mi primera pregunta, doctor. En toda esta definición, este intento de caracterizar, de ir construyendo, ¿no?, porque definir y caracterizar pareciera ser todavía muy conceptual y poner límites, ¿no? Pero ir construyendo, el constructivismo, ¿no?, de la filosofía práctica. ¿Cuál es el lugar que ocupa lo inconceptual? Y por el otro lado, a partir justo de ello y de también sus remisiones permanentes a Nietzsche, no todo lo vivo tiene vida, dice Nietzsche, ¿no?, que después será recuperado por Husserl, ¿no?, en este intento por definir el mundo de la vida como un acto constructivista, como un acto simbólico de construir cosas. ¿Cómo distinguir entre el instinto al que el animal responde y la deriva que desde Nietzsche, Freud establece como pulsión? Una pulsión que es siempre representación. ¿Cómo establecer ese acuerdo entre naturaleza y cultura, por la palabra que hacía Homero, ¿no?, entre que pareciera que todo lo humano es prótesis? Muchos de nosotros somos cyborg. Yo tengo 3 stents metidos en el corazón, lo cual ya no me hace animal, me hace otra cosa. Entonces, únicamente esas eran las reflexiones, la función del conceptual y de qué manera articular pulsión como representación con instinto animal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Arturo, por sus comentarios y sus preguntas, pues llevan a aspectos muy de fondo, muy importantes y de bastante complejidad. Porque este lugar que usted menciona de lo
inconceptual. A mí me parece interesante, aunque de pronto pienso, también a veces cuando se dice, ¿no? Bueno, el lenguaje no verbal, ¿no? Es como que ya está la referencia a lo verbal a priori, ¿no? Es como si en lo inconceptual tenemos una referencia a lo conceptual, que puede ser interesante por momentos, aunque un poco lo que me interesaría buscar especialmente es de qué manera el sentido, que es parte de las expresiones nuestras en el mundo, de nuestros actos en el mundo, se ejerce per se. Quiero decir, justamente gracias a que tiene un sentido que no es un sentido acabado, es un sentido que además es intersubjetivo, es un sentido que además tiene fisuras y que tiene espacios de apertura, pero que existe y que tiene una constitución particular y dada. Ese sentido está en todas nuestras expresiones, más allá de que seamos conscientes de él o no. Ahora, cuando nos hacemos conscientes, le ponemos nombres y bueno, y puede cambiar a partir de esos nombres que nosotros incorporemos. A mí me parece muy importante y eso tiene que ver, y un poco las voy mezclando las respuestas también con su segunda pregunta, porque tiene que ver con el lugar del lenguaje o el lugar de la tecnología, de la tecné dentro de nuestro hacer humano. Y creo que sin duda el lenguaje, la conceptualización y la técnica son parte de, es decir, están en nosotros, ¿no? Así como los estén, usted comenta, o tanta otra tecnología. Ahora las palabras que yo digo las grabo un micrófono aquí en mi computador y se reproducen en Baja California, que debe hacer mejor clima que en Ciudad de México. y es parte de nuestra comunicación y de nuestra escucha. Creo que no es lo mismo que escuchar directamente cómo vibra el aire, que pudiera estar más cercano en un encuentro presencial. Pero la tecnología ahora, la tecnología ahora nos está atravesando de una manera importante. Lo que usted me dice o lo que yo le diga o lo que nos digamos aquí puede ser muy significativo en lo que está sucediendo. Entonces la técnica es parte de. Pero ¿cuál es ese lugar que vamos a darle? Es lo que a mí me parece muy interesante de preguntarnos, porque tiene que ver con preguntarnos qué lugar tiene entonces el nombrar, el lenguaje, ¿no? ¿Qué importancia tendrán todos esos actos y procesos que nosotros ejercemos y realizamos y que no son nombrados, pero que pueden ser fundamentales y constitutivos de eso que hacemos? Y cuando el nombrarlo en nuestra propia conciencia o en el discurso con los otros, en el diálogo, en el discurso con los demás, puede ser algo necesario, importante, en donde eso que está ocurriendo se visibilice, quiero decir, ¿no? Creo que una de las cualidades de las palabras es volver visible, ¿no? Por eso yo creo que los griegos se maravillaron tanto cuando empezaron a explorar este concepto del logos. Y se maravillaron tanto que lo volvieron el centro de la filosofía y nosotros heredamos, para bien o para mal, todo eso. Y ahora estamos tratando de preguntarnos si la filosofía no puede centrarse en otra cosa. O si el logos no puede seguir siendo parte, pero como una parte de... ¿no? Y entonces allí lo que usted pregunta en esta parte de Nietzsche con el instinto y la pulsión, bueno, personalmente no soy muy proclive a las ideas de Freud, digo, no sé si hace un problema personal, no creo que sea personal, pero es que en Argentina la cantidad de psicoanálisis que es muy grande, he tenido pero muchos psicoanalistas, no sé si sea posiblemente de los países del mundo que más psicoanálisis hay, junto con Francia, y bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con varias de las premisas del psicoanálisis. En ella, por ejemplo, como esta idea de que
la pulsión ya no es instinto porque ya es representación. Yo no estoy tan seguro si la pulsión es necesariamente representación. Yo creo que la animalidad que nos atraviesa nos sigue atravesando con lenguaje ahora, con tecnología ahora, con otro tipo de limitantes, en unas dialécticas muy complejas que hemos producido a lo largo de millones de años, ¿no? Aproximadamente unos 3 millones de años hace que estudia Howard Gardner, por ejemplo, o mismo Humberto Maturana, la gestación de nuestro lenguaje humano, ¿no? Ese que ahora usamos tanto, que estamos usando ahora para escucharnos, para hablar, este conjunto de signos arbitrarios que Saussure bien entendía, ¿no? Entonces, creo que la complejidad de las dialécticas y de las reproducciones que se dan en la genealogía de nuestras vidas y de nuestras generaciones, en donde el nombrar, el hablar, el escuchar, fue transformando también el hacer, pero el impulso, el sentimiento, toda esa corriente de vida que sigue operando en nosotros, sigue siendo como un impulso en diálogo con el lenguaje. No sé si es necesario o no sé si hay forma de denominarlo todo en conjunto. Quizá es lo humano que tenemos hoy, ¿no? No sé cómo será en el futuro. Lo humano que tenemos hoy combina estas dos cosas. Bueno, hasta ahí lo dejaría, doctor Luis Arturo. Muchísimas gracias por sus preguntas y voy a seguirlas reflexionando porque me parecen muy importantes. Al contrario, muchas gracias por la respuesta y sí, yo también me quedo en una reflexión para muchos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Pues ya tenemos el tiempo encima y tenemos 2 mesas ya que continúan, pero solo para que no se quede, hay una respuesta que igual se puede dar respuesta por el Facebook de Abiga, no sé quién es, pero así está nombrada. Dice, hola, buen día, me gustaría saber si en esta propuesta la conciencia corporal es diferente a la conciencia mental o son 2 expresiones de una misma conciencia. Saludos. Pues bueno, igual y 1 minuto para responder, no sé, ¿cómo veas? Sí. O le damos después. Bueno, yo siento que ya vamos a estar sobre la hora, Mónica, ¿no? Entonces, quizá empiezo a responder y ya ni termino. Sí, entonces. Sí, yo sé quién es Claudia, entonces yo le voy a responder directamente. Y bueno, pues la cuestión de la conciencia es muy interesante, pero es muy amplio, entonces preferiría para no tomar más tiempo del que tiene el evento. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Yo sí me atrevo y otra vez sobre Nietzsche, ¿no? No es que tengamos cuerpo, somos cuerpo. Así es. Bien, bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues iniciamos, ya ven, una mañana extraordinaria. Así que muchísimas gracias. Gracias, David. No. Es un honor. Gracias a ustedes, para mí fue un gusto. Pues hay que seguir reflexionando sobre el lugar del cuerpo, hay que seguirle dando lugar en la filosofía y en general en las humanidades. Muchas gracias, Mónica, y a todos, que sigan muy bien la mañana. Muchas gracias. Te invitamos a que nos acompañes. Tenemos 2 mesas en esta mañana, la mesa 13 y 14, ambas sobre subjetividades históricas, historia de las emociones y representaciones corporales. Las 2 mesas, 13 y 14, los invitamos a que elijan cualquiera de las 2 a las que gusten asistir. Y de nuevo, bienvenidos todos y muchas gracias.